Muy buenas noches. Hace algunas décadas la Secretaría de Relaciones Exteriores administraba el prestigio de la diplomacia mexicana. En la actualidad administra las excusas y va de despropósito en despropósito. Digo lo anterior por la actitud que ha tomado el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a las críticas por las violaciones a los derechos humanos en México. La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe fruto de su visita en el 2015. Es duro, es un informe duro en el cual, en esencia, dice que el país, nuestro país, vive una crisis generalizada de derechos humanos. La reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue dura, muy dura, y el viernes en una conferencia de prensa, la titular del cargo, la licenciada Claudia Ruiz Massieu, rechazó el contenido de este informe diciendo que no reconoce los avances de México. Es un punto de vista, no me voy a meter a discutir. Lo que sí me llama la atención es que la misma Cancillería no ha convocado a ninguna conferencia de prensa en los últimos 8 meses para responder a los insultos que cotidianamente lanza el candidato de Estados Unidos, Donald Trump, contra nuestro país. Silencio absoluto. Sí, la canciller dio una entrevista hace algunos días al Washington Post, pero eso fue todo. Y también llama la atención que ni ella, ni el secretario de Gobernación, ni la procuradora hayan salido a hacer un extrañamiento al terrible caso de los jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz, que fueron asesinados, calcinados, triturados, hechos polvo por la policía estatal que preside un funcionario muy cercano a Javier Duarte. Cuando salieron las críticas contra Duarte, Manlio Fabio Beltrones solo acertó a decir que la historia lo juzgará. Pues me parece una excusa intolerable e inaceptable. Y una actitud de un fariseísmo y un ocultamiento y una negación de la verdad que desmerecen la tradición de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que algunos diplomáticos que fueron educados en las tradiciones del asilo, del derecho humanitario, deben sentirse avergonzados. Yo al menos me da pena observar lo que está haciendo esta Secretaría. Sergio, te faltó algo, ¿eh? Porque dices de los 5 jóvenes de Tierra Blanca que fueron apresados, luego dices asesinados y desaparecidos, pero también te faltó que fueron torturados, claro. Porque el policía, este octavo policía al cual aprendieron hace poco, Conde, ¿no? Señala que 2 veces fueron interrogados. ¿Qué puede uno deducir de un interrogatorio que hace ese personaje o esos personajes? Y esto tiene lugar exactamente en el momento en que están diciendo qué barbaridad, la Comisión Interamericana no usó la metodología adecuada. ¿Qué quieren decir con eso de la metodología? Solo ellos realmente lo entienden. Pero el hecho mondo y lirondo es que el discurso de la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a la realidad, una realidad que además está extendida, sí, en todo el mundo la conoce, no va a tener ninguna eficacia. Se ven hasta ridículos. Está negando una tragedia diciendo es que no ven los avances, pero resulta que cuando dicen los avances, cuando anuncian los avances, cuando de la Secretaría de Gobernación es cuando se acepta lo del octavo policía y que es una brutalidad lo que aconteció allí. Y sí, es una violación de los derechos humanos porque fueron policías los que hicieron todo este proceso. Así que yo no sé a dónde va este discurso, no tiene ninguna eficacia. Yo creo que lo hacen porque tienen que hacerlo, porque se los pide la presidencia, pero no porque tenga eficacia. Bueno, sí, pero habría que reconocer que hay una cierta creatividad, mi estimado Lorenzo, amigos, porque se han desarrollado tecnologías
para las desapariciones bastante inéditas, ¿no? Desde el pozolero para acá, Sí. Porque se desaparecen las gentes, se las difuminan, desaparecen, las pulverizan, las machacan, antes las torturan. Eso es bastante viejo, eso viene de muy atrás. Pero ahora para hacerlas perdedizas, pues hemos tenido una cantidad de ingenio que, pues perdón el humor negro, pero es tan terrible porque por eso no aparecen los de Ayotzinapa. Han aparecido huesitos quemados que sí se identificó, uno se identificó por el ADN, uno de 43, ¿no? O sea, realmente se trata de tecnologías de protección al crimen bastante sofisticadas, aunque no son cibernéticas, son bastante mecánicas, ¿no? Pero tecnologías al fin. Uno de los argumentos que usa la Secretaría, según gente de la propia Secretaría, es que la queja que tiene es que a veces los organismos de derechos humanos a nivel internacional dan por válidas las quejas que vienen de México sin mayor confirmación o investigación. Dicen, algunas existen y demás, pero no están debidamente sustentadas o falta información o hay que matizar, y de pronto estos organismos los dan por válidos sin mayor averiguación. Esa es la queja formal. Yo digo, de todas formas, es evidente que los derechos humanos han sufrido un deterioro. ¿Cuál mejoría? De los años de la guerra contra el narcotráfico para acá, de Calderón en particular para acá, es evidente que los derechos humanos en México se han deteriorado, y no solo derivados del crimen organizado, porque el gobierno puede decir, bueno, pues sí, por eso estamos combatiendo el crimen, vean las matanzas que hacen, vean las torturas que se hacen entre ellos. No, el problema es que el haber involucrado a las agencias del Estado, son las agencias sin la debida preparación y sin el debido cuidado y sin el debido interés, porque al final de cuentas les interesa un cacahuate, lo que pase con los ciudadanos, son ellos los que en medio de esta guerra y con pretexto de esta guerra terminan afectando a los ciudadanos de muchas maneras, de tal manera que en lugar de un solo enemigo, que es el crimen organizado, tenemos a las policías como enemigos también, y en algunos casos el ejército lo ha sido también, varios casos. Entonces, de pronto, los ciudadanos se ven confrontados con violadores de los derechos humanos que vienen del crimen organizado, que viene de las policías, que muchas veces están vinculadas. ¿Sí? Vaya, Tlatlaya, lo de Veracruz, es aguas con los policías, porque trabajan para el crimen, y son ellos los que te van a capturar con cualquier pretexto, o con pretextos menores, que no ameritarían lo que sucede después, y te van a torturar o te van a entregar al crimen organizado. Son enemigos de los ciudadanos. Las agencias del Estado encargadas de combatir el crimen organizado son enemigos de los ciudadanos y son algunos de los principales perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que el gobierno no reconoce. Cuando hablan de avances, también vale la pena aclarar, porque recuerdo para explicar un patrón que no es de este gobierno, sino del anterior. Calderón repetía una y otra vez lo mismo. No reconocen los avances. ¿A qué se refería? Se refería a la aprobación de leyes y a la creación de instituciones. Y es lo mismo que hace el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dicen, estamos aprobando leyes, estamos aprobando institución o creando instituciones, dándoles presupuesto, pero lo que se niegan a reconocer es que ni esas leyes ni esas instituciones están cumpliendo para llevar justicia, conceder reparaciones, esclarecer la verdad y llevar a hacer que los responsables paguen. Hablando del tema de Tierra Blanca, es un patrón que en todas las masacres que uno pueda enumerar, la de San Fernando en el 2010, en Tamaulipas, la de Coahuila, de Allende, Coahuila en el 2011, la desaparición al parecer de 300 personas, la de Ayotzinapa y la de Veracruz, para quedarme solo en esas cuatro por el momento, en las cuatro las policías locales y estatales estaban al servicio del crimen organizado. Y en las cuatro, ninguno de los gobernadores fue llamado a cuentas, ninguno, ni ninguno de los secretarios de Seguridad Pública del Estado. Sí, castigaron, persiguieron a los policías locales, que son los que están en la cárcel ahora, pero no entienden que existe un patrón de impunidad
y que en tanto no se tomen en serio el combate a la impunidad, lo que supone romper con la red de corrupción, de corruptelas y de complicidades que existe, el gobierno, la comunidad internacional no los puede tomar en serio. Si hay ahora un tribunal internacional contra crímenes de guerra en La Haya, si existieron los juicios de Nuremberg, fue para castigar a los responsables. Es como si Eichmann hubiera sido absuelto porque obedeció órdenes, vamos. Eso es lo mismo podría decirse del jefe de la policía de Veracruz, pues que no tiene ninguna responsabilidad. Pero lo grave es que critican, condenan, se defienden, se atrincheran frente a las críticas de fuera y guardan un silencio cómplice frente a los responsables de dentro. Y es que está peor la cosa, porque ahora nos pueden decir es que ya están las instituciones, ya están las leyes. Antes no estaban, ahora están y no funcionan. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si ya hicieron toda la estructura formal y sigue sucediendo lo mismo, ¿cuál es? No hay una respuesta adecuada. El de la Comisión Interamericana dice, sí, reconocemos que tienen una legislación muy buena, que avanzaron, pero no se cumple. Esto estamos como en la colonia, se obedece, pero no se cumple. Entonces, para el siglo XXI, eso es una defensa muy pobre. Y está la cuestión de la impunidad que señalabas en un caso concreto. El jefe de la zona militar en Nuevo León, cuando ocurrió aquello de los estudiantes del TEC de Monterrey, que fueron confundidos, fueron muertos, y se les achacó que eran del crimen organizado para lavarse las manos. Y resulta que eran estudiantes, investigadores que no tenían nada que ver, y el ejército los mató. El jefe de la zona militar en ese momento, no solo no le pasó nada, sino que ya fue recontratado por el Bronco como su jefe de seguridad. O sea, estamos dando vueltas y se mantiene la impunidad y luego el reciclaje de la gente que es de alguna u otra forma. No me digas, ¿el Bronco contrató a ese general? Es su jefe de policía. Qué horror. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero ¿qué te pasó, Bronco? Retomo algo también de lo que dice Sergio. En algún momento se planteó con Fox una comisión de la verdad para crímenes del pasado, que eran de otro tipo, era la guerra sucia contra las guerrillas. De todo este episodio, va a tener que haber una comisión de la verdad o varias comisiones de la verdad para revisar quiénes fueron responsables de qué cantidad de cosas y de atropellos y de omisiones desde las propias estructuras del Estado, porque es tal la cantidad, es el desastre, tal la cantidad de muertos, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, que este capítulo no se va a poder cerrar, suponiendo que eventualmente le encuentren alguna salida que no se ve fácil. No se va a poder cerrarse en una comisión de la verdad que diga, por ejemplo, este jefe de la zona militar tuvo tal responsabilidad, este otro tuvo esta otra, este jefe de policía tuvo esta otra, este secretario de gobierno, esta otra, el gobernador de Veracruz tuvo. Si no, esto no se va a cerrar. Lo que está cada día más claro es que no basta, no solo no es suficiente, sino que a veces esa es un velamen, un velo, el estar estableciendo normas para castigar el delito, cuando tenemos una estructura gubernamental de seguridad pública en el Estado que está propiciando la comisión de los delitos. Es decir, estamos en el peor de los mundos. Sí. Por un lado está la panacea de las leyes, de las reformas, ahí estamos, el paseo de las reformas, como le decía Ed Bester en uno de sus libros. Y por otro lado estamos ante una realidad crudelísima, porque lo que estamos exhibiendo ante el mundo es esta capacidad de crueldad tan brutal que se tiene, que ahora se refleja en los muchachos de Veracruz que fueron detenidos y pues pulverizados literalmente, como lo del pozolero, que es también muy cruel, y como 20 torturas que hemos estado exhibiendo en la última década. Pues ya terminamos con este bloque y esperemos que el gobierno de México se esmere un poco más y al menos nos explique por qué no están combatiendo en serio al horror y a la corrupción, y que dejen de descalificar a los mensajeros que solo trasladan las noticias pues de lo que está pasando en nuestro país. Vamos
vamos a tratar ahora un tema que ha sido escandaloso en los últimos días en la prensa, a partir de que The Guardian, un periódico inglés, entrevistó a una hija de El Chapo Guzmán que vive en California y que se dedica a empresas abiertamente y que fue registrada en México en su acta de nacimiento, sí, como hija de Archibaldo Guzmán Loera. Recuerden que el Chapo se llama Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Tiene otro nombre también porque les ponían como 20 nombres las mamás en aquel tiempo. Pero en fin, esta mujer declaró dos cosas que resultaron escandalosas a The Guardian. Una de ellas es que la fuga del Chapo fue pactada con el gobierno y que el gobierno después no le cumplió, lo traicionó, etc. Y la otra es que fue con una traición de alguien que fue su suegro. Esta mujer estuvo casada con el Vicentillo Zambada, hijo del Mayo Zambada, que es el segundo de a bordo del cártel de Sinaloa. Dice que el Mayo Zambada traicionó al Chapo. En fin, a partir de esto se ha venido un escándalo. Hoy la portada de Proceso que circula esta semana trae a la muchacha, guapa por cierto. Bueno, es que todas las mujeres de Chapo que yo he visto en fotos son guapas. Y pues, es que ha tenido buen número de familias que sostiene bien, porque a esta la tiene como empresaria en Los Ángeles o en alguna zona de California. Y tiene algunas que son así como marginales, como esta pobre Chapo diputada que propuso el PAN. Pues es una mona medio gordita, pero guapa, que lo visitaba hasta en los peores momentos, porque ya estaba detenido en la cárcel del Altiplano, creo, ¿no? Sí. Cuando lo visitaba con nombres falsos, etcétera. O sea, yo realmente a veces siento envidia, decir, qué cantidad de mujeres guapas han pasado por el Chapo, ¿no? Pero la entrevista tiene dos cosas rápidamente. Una es cómo la prensa externa es capaz de penetrar los secretos mexicanos, y la prensa mexicana cuando los intenta, como es el caso de Carmen Aristegui, a esa sí la cortan, pero a The Guardian no lo pueden cortar. No pueden cortar a la BBC, que acaba de presentar un programa sobre México en donde le hace entrevista a un sicario que admite haber quitado la vida a más de 100 personas y que señala que domina Nuevo León, que domina Monterrey con el Bronco o sin el Bronco. La otra es que en esa entrevista señala que parte de las campañas o ciertas campañas políticas fueron financiadas por el Chapo, fueron financiadas con dinero del narcotráfico. Lo imaginábamos, sí, pero bueno, este es un punto de referencia interesante. Me concentro en otro ángulo. Sara Sefcovic, una colega de la UNAM y escritora, publicó un libro sobre las mujeres de los presidentes, las esposas de los políticos. Me parece que alguien debería escribir un libro sobre las esposas de los narcotraficantes o las mujeres de los narcotraficantes, porque es un mundo. Generalmente son mujeriegos, los capos, vamos, los que mandan, porque es una forma de demostrar su poder y su hombría y su capacidad que tienen para seducir a mujeres jóvenes. Ahora, su actitud frente al matrimonio y los hijos es radicalmente diferente. Número 3 casos que he estudiado. Uno, Charlie Luque Luciano, el famoso gángster italo-estadounidense. Él jamás se casó. Nunca quiso tener hijos porque él decía, no quiero que sigan mi vida. Y se quedó sin descendencia. Pablo Escobar Gaviria sí se casó y sí tuvo hijos, y tuvo docenas de mujeres, le gustaban las jovencitas de 15, 16, 17 años, pero jamás aceptó tener hijos fuera del matrimonio. Un caso famoso, el de Wendy, no recuerdo ahora el apellido, un apellido vasco, se queda embarazada y el Chapo, Escobar Gaviria le ordena abortar o perder al niño. Ya dice, de ninguna manera, yo quiero tener un hijo tuyo. Él manda a un doctor con sicarios y la obligan a abortar. Luego ella se enamora de Popeye y Escobar Gaviria la manda a ejecutar. En fin, esa es parte
de otra historia, pero solo tuvo Escobar Gaviria hijos con su matrimonio, con hay Muy ortodoxo. la telenovela El patrón del mal, bastante bien hecha, algo en algunos aspectos no muy precisa, pero es muy buena. El Chapo Guzmán, por el contrario, pareciera no importarle tener hijos fuera de matrimonio. Por todos Y ha tenido varios matrimonios y siguen saliendo los hijos, lo que genera una situación en la cual ahora una parte de la familia niega que esta señora Rosa Isela sea realmente la hija y ponen en duda las declaraciones. Creo que está esperando ese tema una mujer, mañana es Día Internacional de la Mujer, se requiere una escritora con sensibilidad femenina para meterse en el mundo de qué lleva, cómo viven, cómo procesan las mujeres de los narcotraficantes su situación. Debe ser muy peculiar. Sí, porque ya fuera del tema, digamos, de la cuestión criminal, legal, política, militar, que tiene que ver con el crimen organizado, la relación de la corrupción con el Estado. Pues es un problema sociológico, pero que ahí está, de las mujeres que se involucran de una u otra manera. Muchas veces son las Misses, Miss Sinaloa y las reinas de belleza, que evidentemente pues, los capos se fijan en ellas y son seducidas pues, por muchas razones, el dinero, el tipo de vida que les van a dar. Tienen todo el dinero del mundo para atraerse a ese tipo de mujeres bellas, ambiciosas, en fin. Y luego toda la trama entre las diferentes mujeres y si tienen hijos o no, y el esposo cómo se comporta, y luego los líos en los que ellas mismas se ven involucradas muchas veces, a veces se involucran propiamente en la actividad criminal, otros no. Es un tema sociológico, más allá de lo legal y lo político, es un tema sociológico que desde luego facilitaría nuestra comprensión del fenómeno, que es evidentemente muy complejo. Pues sí, tienen una capacidad para... Eso se ha mostrado desde hace mucho tiempo, incluso no solo de los narcotraficantes, de cualquier hombre que llega a ser poderoso en un mundo machista como el nuestro, pues hay que acordarse de Pancho Villa, cuántas esposas, mujeres tuvo, etcétera. Es un asunto, pero que queda aquí tan exhibido grotescamente, como se da el caso de tener en todos los partidos algún aval para alguna mujer o algún hombre. Es decir, están dando muestra de su poder y están siendo admirados por una buena parte de la población que dice, bueno, pues así es como tienen que ser, si son poderosos, si son los machos mexicanos, si son, pues que tengan muchas mujeres, que distribuyan la riqueza junto con la simiente que están regando por aquí y por allá. Entonces estamos en presencia de una cultura machista, enajenada, que pues se refleja muy claramente en estos epígonos, ¿no? Aquí hay otro elemento que también se podría estudiar y es el de la familia. A raíz de esta declaración de Rosa Isela, se difunde de manera más clara que el heredero del Chapo en el control de este grupo de Sinaloa es su hijo. Y ella, Rosa Isela, primero se casa con el hijo del Mayo Zambada y luego con el hijo de Esparragosa. Es que no se confía en nadie, se confía solo en la familia. Eso ya lo vemos, el trabajo de dos colegas nuestros, de María Fernanda Somoano y Reinaldo Ortega, nos muestra a través de una encuesta que la confianza del mexicano en sus semejantes es de la más baja o de las más bajas que las encuestas mundiales señalan. Entonces, ¿en quién se tiene confianza? En la familia. Tú decías que unos no querían tener familia. El Chapo aparentemente cuida bien a sus hijos. A todos les ha dado... Los aprovisiona. Los aprovisiona y sobre todo ahí está la línea de sucesión, porque no puede salir de la familia. Es el último reducto. Si no confían en sus hijos y en sus familiares, ¿en quién? En otros capos, en el Mayo Zambada, bueno, lo que Rosa Isela nos dice es
el Mayo traicionó. No sé si sea cierto o no sea cierto, pero el punto a estudiar es que las organizaciones criminales de altos vuelos, como son los narcotraficantes, usan a la familia como el núcleo central para poder controlar a sus organizaciones. Bueno, y está lleno de traiciones. Los Beltrán Leiva acusaban al Chapo Guzmán de haber denunciado o puesto, es el lenguaje de ellos, al Mochomo, a uno de los hermanos Beltrán Leiva. Pero volviendo al tema del tejido social, hay algo que cuesta trabajo aceptar, pero es tiempo que lo reconozcamos. El crimen organizado, la corrupción, las tranzas tienen una base cultural sólida en una parte de la población. Es minoritaria de acuerdo a las encuestas de opinión, pero es muy importante y es la que le da sustento a estos valores que permiten justificar y racionalizar el que se viva en un ambiente en el cual la traición es normal, que es normal que se tengan varias familias o varias mujeres. Supongo que lo tienen que procesar las mismas mujeres cuando van a visitar a sus parejas. Hay varios casos en los que se alternan las parejas para la visita conyugal al encarcelado. Es decir, es un mundo paralelo, culturalmente paralelo, que todavía no acabamos de reconocer, porque reconocer su existencia supone darle de entrada legitimidad. Y eso es lo que cuesta trabajo, porque ¿cómo vamos a coexistir con ese mundo, con el lado oscuro de la sociedad, pero que cada vez es más real y cada vez nos brota con mayor crudeza en casos como este, porque ahí está un problema familiar entre familias de uno de los hombres, al parecer, más ricos del mundo. ¿Tú querías decir algo? Tenemos unos segundos, si quieres. Pero eso mismo es parte, digamos, del atractivo que generan muchos jóvenes. Que muchos jóvenes dicen, oye, pues qué padre, pues estos viven como ricos, viajan, tienen todo el dinero, pueden tener acceso a muchas mujeres, esposas, concubinas, amantes o escorts de momento, pero tienen acceso a eso y es parte del chiste de la vida. Además, como ellos viven muy al día, porque el día siguiente no saben lo que va a pasar, pueden ser muertos, pueden ser apresados, pues entonces es parte, digamos, de la cultura, es decir, pues de eso se trata la vida, de divertirse, de tener mujeres guapas, de traerse a la Miss no sé cuál. Un pequeño contrapunto a lo que decía Lorenzo. Es cierto que tienen como protección a la familia, pero ahora que las familias se pelean porque tienen envidia una de otras, están diciendo eso que dice, esta ni es de la familia, esta no es verdad. Y entonces, cuando se pelean las compadres, van a salir algunas verdades. Vamos a otro bloque, no nos deje. Recordarán que hace varias semanas tratamos aquí el caso de la denuncia que hizo la Fiscalía Especial para Delitos Electorales en contra de Arturo Escobar, vocero del Partido Verde y que era subsecretario para la prevención del delito. Fue acusado por la Fiscalía de haber incurrido durante la elección del año pasado en varios delitos electorales y muchos lo celebramos porque la Fiscalía hasta ahora no había pintado. La Fiscalía Especial hasta ahora estaba borrada, pintado en la pared realmente y no había hecho realmente nada importante y ahora se iba contra un funcionario de alto nivel, un subsecretario de Gobernación. Y dijimos, es que mira, ya tiene un cierto nivel de autonomía que le habían dado recientemente, institucional, y a lo mejor la está ejerciendo. Bueno, el desenlace de todo esto nos lleva a plantearlo las cosas de otra manera, como posibilidad. ¿Por qué? Porque Escobar renunció a ese cargo. Sabíamos que era una espina dentro del gobierno, desde la Secretaría de Gobernación. Había sido compromiso con el Partido Verde por todo lo que el Verde le aporta políticamente al gobierno. Entonces su premio, como lo dijo Escobar en su momento, es decir, pues es que es un premio por las alianzas que tenemos con el PRI, pero le resultó políticamente muy costoso al gobierno porque el personaje no es muy bien aceptado en la opinión pública, no tiene una reputación muy encomiable. Las propias organizaciones cívicas que habían trabajado con la subsecretaría de Prevención. Con esa subsecretaría, dijeron ya no vamos a trabajar con Escobar, no es alguien confiable, nos retiramos de ese trabajo conjunto con el gobierno. Entonces era una cuestión que le implicó costos
al gobierno. Viene la fiscalía, es un momento adecuado para que el gobierno pueda decir, oye, pues atiende esa demanda, renuncia o pide licencia, mejor dicho, a este cargo, por lo pronto, en lo que atiendes esta acusación. Es exonerado por el juez, la fiscalía ya después ya no hace nada y no es restituido en su cargo. En estricto sentido, y no es que yo esté deseando que regrese Escobar a ese cargo, pero en estricto sentido es decir, oye, no hubo nada. Ah, bueno, pues te reponemos en tu cargo. El hecho de que no se haya hecho eso y que se haya nombrado a Alberto Beñé la semana pasada, y aquí el punto no es Alberto Beñé, pudo haber sido cualquier otra persona, es, pues entonces realmente pareciera que la Fiscalía le sacó las castañas al fuego a la Secretaría de Gobernación para que en el momento adecuado yo te pongo los argumentos para quitar a Escobar, pero que no se vea que es el propio gobierno, para que el gobierno no se pelee con el verde, sino decir, oye, pues es que lo acusaron, ni modo. Pero ya se deshizo del problema. Entonces aquí la inquietud que tengo es, la Fiscalía trabajó con autonomía, que en su momento celebramos, o era un pacto acordado con el gobierno a través de la PGR, de la que depende la Fiscalía, para sacarle las cosas bien al gobierno, porque de todo esto lo único que salió ganando fue el gobierno. La Fiscalía quedó mal. Fue el gobierno el que salió ganando de todo este proceso. Fue un argüende, es evidente que es un sainete arreglado, porque otro elemento, José Antonio, el Verde anunció que iba a pedir juicio político contra Santiago Nieto, el fiscal incómodo, y se lanzaron con todo y luego guardaron silencio. De repente se hizo el silencio, lo cual me lleva a sugerir otro libro. Hoy ando muy propositivo, así como debe escribirse Las mujeres del Chapo, debe escribirse El jardín de las flores de un día, porque nuestra historia... El jardín efímero. El jardín efímero, sí, el jardín de las flores efímeras, porque si uno revisa la alternancia, son docenas y docenas los candidatos y candidatas que parecía que iban a ser diferentes y resultan ser idénticas. Vicente Fox, por supuesto, Santiago Krill, Gabino Cue, Santiago Nieto, desafortunadamente parece ser el caso, y ahora hasta el Bronco, que nombró a un general con olor a represión como jefe de seguridad. Es decir, eso tal vez es una de las partes más trágicas de la transición, que cuesta trabajo ya creer, no en las intenciones, porque ay, qué buenas intenciones tienen todos y todas cuando van a ocupar cargos, sino la poquísima capacidad que tienen para cumplir con lo que prometen, o bien estamos ante un régimen totalmente corrompido y anquilosado que es capaz de tragarse a los bien intencionados, a las flores de un día, marchitarlas y aventarlas a los basureros de la historia. Qué triste. Yo estoy en desacuerdo con dos cosas que dijeron ustedes. Una es eso de que no los juzgamos por las intenciones. Yo sospecho de sus intenciones desde el principio. Yo no creo que tengan intenciones buenas. Si han llegado a esos puestos de mando político, es porque se pasaron por las orcas caudinas hacía mucho tiempo. Y la otra que tú dices, José Antonio, aquí el único beneficiado fue el gobierno. Hay diferentes gobiernos. Yo creo que aquí para Peña Nieto no fue ningún beneficio. Primero nombra a alguien que es sospechoso de entrada. Luego lo saca. Yo creo que el beneficiado aquí es el secretario de Gobernación, porque el secretario de Gobernación ahora, vemos, está apuntándose ya como un posible candidato del PRI para el 2018. Ya Luis Videgaray quedó en el olvido. Entonces, Osorio Chong. Si a Osorio Chong le mantienen a este personaje verde, a Escobar, al lado, para el 2017, oiga, pues vea usted nada más esa piedrota de molino que tiene usted en el cuello. Pero el responsable de haberlo nombrado finalmente no es Osorio, es Peña Nieto. Él, eso que dicen, el que da y quita, con el diablo se desquita. Él lo puso, él lo quita, él manipula
al fiscal y Osorio Chong sale bastante bien. Entonces el que sale bien es Osorio, no Peña. Y entonces lo podemos esto interpretar en clave del 2018. Dentro de ellos mismos también se dan zancadillas. Sí, pues ese es el juego del viejo tapadismo que se repite y se repite, patadas bajo la mesa, bajo el agua, ¿no? Que se usaba y se sigue usando ahora de distintas maneras. Pero bueno, yo creo que habría que reconocer que hay una caída del Verde, al menos parcial, porque es el Partido Verde el que queda exhibido en esta pues fue una consignación la que hicieron le declararon auto de formal prisión al subsecretario. Y también es cierto, como dice bien Lorenzo, que el que firma los nombramientos de los subsecretarios a todas las secretarías es el presidente de la República. Es una facultad que tiene el presidente, no el secretario de Gobernación, no el secretario respectivo. Puede ser que ellos lo hubieran propuesto, pero el que hace la firma del nombramiento es el presidente de la República. Y él debe haber ordenado su remoción. Él tuvo que haber aceptado la petición de licencia, el presidente, porque es ante quien se renuncia. Un subsecretario no renuncia frente a su secretario, renuncia frente al presidente, que es el que lo nombró. Entonces, bueno, ahí estamos viendo que había una bajada del Verde que había tenido una exhibición por muchos ciudadanos que pidieron que se le retirara el registro, etcétera, etcétera. Y hubo una cierta oportunidad para decir, bueno, nos desentendemos de este. Y era cierto que se había dicho desde un principio, bueno, deja su cargo para que se hagan las investigaciones y cuando es exonerado, pues podía haber regresado. Pero, en estricta lógica. Pero no, porque el mismo Verde está teniendo problemas internos, algunos muy marcados en Chiapas, donde tiene un gobernador, ¿verdad? Donde se está empezando a poner pues lejos del Verde. Incluso ya se habla de que podría ser uno de los candidatos presidenciales independientes, el niño verde de Chiapas, Velasco, sí. En fin, el problema está allí con varios ángulos. Uno es el de la responsabilidad del gobierno, otro es la responsabilidad del Partido Verde. Un recordatorio. Estamos hablando de la Subsecretaría de Prevención, que fue el aspecto de prevención del delito, que fue el aspecto más novedoso en tema de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que demuestra que el manoseo indecente en lo que se convirtió la política para combatir al crimen organizado, vamos, sin negar la parte militar, policíaca, que ha mejorado en algunos aspectos, en la parte de prevención, tropiezo tras tropiezo. Vamos a ver qué hace Beñé con esa subsecretaría. Pero yo hablaba del gobierno en general porque era el problema de qué hacemos ahora con Escobar. Pero tienes razón en hacer la diferenciación entre Peña Nieto por un lado, Osorio Chong por otro. Pues se puede entender que decir, a ver, ya tuvimos que contratar al Verde porque se nos impuso como pago a la alianza que tuvimos el año pasado y que nos fue muy benéfica porque le permitió mantener la mayoría absoluta en la Cámara Baja, en alianza con el Verde. Ahora pues tenemos que pagar, pero ve el efecto que tuvo en la opinión pública, ve el efecto en las organizaciones cívicas que habían venido trabajando bien con nosotros en esta materia y ya se le retiraron. Ahora, ¿cómo le hacemos para quitarlo sin que seamos nosotros? Pues la Fiscalía nos puede hacer ese favor. A lo mejor Chong, pues estamos reconstruyendo, habló con Arely Gómez, oye, dile al fiscal que lo acuse, al fin que hay elementos para pensar que incurrió en delitos electorales, y de esa manera nos deshacemos de él, y luego ya no lo recontratamos, pues él ya pidió licencia, y así ya no quedamos tan mal directamente con el Verde, decir nosotros lo quitamos, porque el gobierno de Peña, el PRI, tiene todavía interés en mantener sus alianzas con el Verde. En este año van en alianza con el Verde y seguramente el 18 también. Entonces, era un dilema difícil para el gobierno y en particular Gobernación, que la Fiscalía se lo vino a resolver a final de cuentas. Por eso de ahí la duda de decir, pues entonces no fue un acto de autonomía como muchos no pensamos, pero queríamos pensar que era lo que había ocurrido. Wishful thinking. Era wishful thinking. Y si instauramos la medalla Vicente Fox al farsante
a los farsantes de la política y proponemos a Pocatas. Santiago Nieto. Es una pena que suceda esto con un fiscal que parecía que iba a rendir frutos y que ahora esté bajo la sombra de la sospecha y se quede callado. Porque es una pena, afecta a todos los organismos supuestamente independientes. Si uno falla, se sospecha de todos los demás y creo que tenemos razón en sospechar. Muy bien, pero nos vemos en el siguiente segmento. Vamos a terminar este programa abordando el tema de la política de los Estados Unidos. No les extrañe, durante los meses que vienen volveremos una y otra vez sobre ese tema, porque México históricamente quedó como parte importante de la zona de influencia norteamericana y nos siguen afectando todas las cosas grandes que pasan allá en Estados Unidos. Les propongo una, digamos, modesta tesis. Todos estamos conscientes de que uno de los candidatos del Partido Republicano, Donald Trump, es una sorpresa y es un horror. Está llevándose al Partido Republicano a una área de la política que francamente es inédita. Un discurso de odio racial, un discurso simplón como pocos en cuanto al abordaje de temas sustantivos. Y la hipótesis, tesis que propongo, es que el neoliberalismo y el mercado ha llevado tan lejos, ha tenido tanto éxito en sus propuestas, que ha polarizado a la sociedad norteamericana, la ha hecho realmente temer el mañana. Quienes votan por Trump o quienes en las elecciones locales dentro del Partido Republicano son blancos, en buena medida empobrecidos y enojadísimos con la situación en la que se encuentran. Y se van en apoyo a Trump como una solución de este mundo que no estaba previsto. Y el otro caso, de los demócratas, el senador Sanders, ¿quién hubiera podido suponer hace 10 o 15 años que un socialista, él mismo se llama socialista en Estados Unidos, iba a estar tan cercano a quitarle, no creo que lo haga, pero la primacía a la señora Clinton? Bueno, es también eso, es que están hablando desde los dos puntos distantes, pero sobre un mismo tema. El miedo, la, digamos, sorpresa de una buena parte de los norteamericanos de encontrar que el New Deal ya se fue y que el mundo que les promete el neoliberalismo es terrible, y encuentran en esos dos extremos una respuesta. Eso lo propongo como una posible explicación. Pero, Lorenzo, estoy de acuerdo con eso, es una explicación muy plausible, pero no es solo Estados Unidos, es parte de la historia humana. Mientras hablaba, recordé la campaña del 2000. Vicente Fox lanzó una campaña negativa de odio en contra del PRI, simplemente que se lo toleramos, porque a Francisco Labastida lo trató de la vestida, del chaparrito, es decir, los mismos excesos retóricos que usa Trump en contra de sus opositores, hombres, mujeres, los usó Vicente Fox contra Labastida. Simplemente que en aquel momento era tal la ansia por librarnos del PRI que si no se lo celebrábamos, lo pasábamos por alto y se lo disculpábamos. Y ahora, tal vez ya más escaldados con lo que hemos pasado los últimos años, con el fiasco que fue el sexenio de Vicente Fox, somos capaces de reconocer a los demagogos, a los fascistas, porque es un fascista, eso es lo que es, ¿no? Un histriónico que ha llevado el debate, el último debate republicano fue de miedo por el bajísimo nivel que mostraron sobre todo él, Rubio y Ted Cruz, haciendo alarde de su genitalia, del tamaño de su genitalia, Trump, por las críticas de Rubio, que también había insinuado que el tamaño de sus manos era un sinónimo de otras extremidades. En fin, realmente
inconcebible. Y es el país que se cree ser el mejor experimento sobre la faz de la Tierra. Tenemos materia para sentirnos deprimidos, no solo por Trump, sino por la cultura, por el momento que vive el mundo. Vamos a seguir tratando este tema, como ya anunciaba Lorenzo, como lo hemos venido haciendo, porque recordando a don Porfirio, seguimos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Y hay una serie de preocupaciones que se van poniendo cada vez más en la escena, pues mostrándose con claridad de lo mal que nos iría a los mexicanos con un gobierno como el de Trump. Se habla de 11 millones de mexicanos que podían ser afectados de alguna manera, que viven y trabajan en los Estados Unidos. Entre 5 y 6 los 11 millones los indocumentados en general, con asiáticos todo. Y todo. De todas maneras, estamos hablando de una cantidad muy importante, estamos hablando del 10%, más del 10% de la población mexicana. Estamos 120 millones y allá hay alrededor de 20 millones, pero si se pudieran ser sacados de allí, devueltos a México, pues pueden ser hasta 11 millones. En fin, los que fueran. Esa es una. La otra es, pues no la construcción del muro, que se sabe que es muy difícil que esto ocurra, pero sí el bloqueo a ciertas operaciones mercantiles, el asumir que los mexicanos estamos quitándole el trabajo a los estadounidenses, el presumir que todos somos ladrones, tramposos, ignorantes, salvajes, criminales. Bueno, todo esto es un baldón para el país en su conjunto y esto pues cada día nos pone más preocupados. Pero lo que Trump dice, yo ahí tendría una diferencia, a pesar de que no es un ser humano de mis simpatías el señor Vicente Fox, está lejos de estas barbaridades. Porque decía, sí, hablaba de las víboras prietas y hablaba de... pero no hablaba ni de que usted está pensando mal porque tiene su regla, le dice a una de las periodistas, a otro le dice que tiene el pene muy largo, que ese tipo de cosas, esas son cosas bastante grotescas, presumiendo de su hombría. Porque dice, tengo los dedos amplios y los muestra, pero también tengo algún otro aditamento genital. Mirándose hacia abajo. Digo, es verdadero. Eso no lo hizo Fox. Es decir, se puede decir de Fox que era grotesco y que decía cosas y que fue un candidato que atendía. Ya se te olvidó todo lo que decía en la campaña. No se me ha olvidado, pero no recuerdo que hubiera dicho cosas tan graves como estas, ¿no? Por eso no digo que iguales. Muy grotescas, pero no iguales. La relación con Trump sería muy complicada para México, desde luego, pero tendría que darse, pues ni modo, estamos pegados. Pero hay funcionarios altos, de alto nivel del gobierno mexicano, que hace algunos meses aseguraban que Trump no tendría la menor probabilidad de ser candidato republicano. Y cada vez las cosas apuntan a que sí lo puede ser, todavía no sabemos, pero a final de cuentas se fue acercando. Y luego, quién sabe, porque también después las cosas se van moviendo de tal manera que quién sabe si pudiera llegar, aunque ahorita no se vislumbra eso, a ser el presidente. Pero el caso es de que la percepción que pueden tener algunos funcionarios especialistas en lo que sucede en Estados Unidos, pues no tienen todos los elementos como para ir realmente calculando qué sí es posible y qué no es posible. Y en dado caso, pues ir viendo cómo va a ser la relación, porque va a ser bastante más complicada en principio que lo que ha sido con Obama. Algunos, y entre ellos Sergio Aguayo, le critican al gobierno mexicano que no ha reaccionado de manera vigorosa frente a lo que dice Trump. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero es que el gobierno mexicano no tiene política exterior, entonces no saben exactamente qué hacer, salvo manejar el día a día. Pero ahora sí ya Peña Nieto y algunos funcionarios han dicho que es inaceptable, etcétera. Estamos en un callejón sin salida, porque si el gobierno mexicano ahorita protesta fuerte, Trump lo va a usar y le vamos a dar más municiones. Va a decir, ajá, el presidente de México dijo esto, pues miren y vayan a muy lejos. Sacarle más. Entonces, el dilema es, nos mantenemos como gobierno un poco al lado, protestamos y corremos el riesgo de que use
porque es ya vimos hasta dónde puede llegar. No hay una salida fácil y mi temor es que el viejo nacionalismo mexicano, un nacionalismo siempre defensivo, ya lo desmantelaron. Lo desmantelaron desde Carlos Salinas y ahora con Peña ni se diga, eso ya ni existe. Entonces, ¿con qué podemos salir una vez que Trump llegue a la presidencia, si es que llega? Abundo en por qué creo que es importante. Basta con que el gobierno de México vaya dando hechos, cifras, para refutar las afirmaciones que está haciendo este personaje. Porque en su discurso de Trump y de la clase política estadounidense jamás aceptan ser corresponsables de los problemas que tenemos y de los cuales nos acusa. Es decir, criminales, bueno, ellos envían las armas, ellos compran la droga. No estoy diciendo que son los únicos responsables y que todas las maldades se deben a los gringos, pero sí tenemos que sacar los hechos y difundirlos de una manera más enérgica, es mi punto de vista, y que no va a ser atendido, por supuesto. Bueno, nos despedimos de ustedes y les esperamos la semana próxima.